Bueno, hoy les decíamos que el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay había emitido su último informe sobre conflictividad laboral en nuestro país. De allí, por ejemplo, se desprendía que en abril se habían perdido algo así como 70.761 jornadas laborales por conflicto, pero de alguna manera hay números que podríamos decir o tildar de contradictorios porque hay una baja en la conflictividad laboral. Creo que no es tan así lo de contradictorio y seguramente nos va a ayudar a explicarlo el director del instituto, Juan Manuel Rodríguez, a quien nuevamente estamos recibiendo en la mañana de Arriba Gente. Bienvenido, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, encantado de venir. Buen día. Bueno, lo primero que muestran estos datos, o sea, para situarnos, ¿de qué periodo a qué periodo está tomado para que la gente vaya haciéndose una idea también de la percepción que tuvo de la conflictividad laboral en ese periodo? Bueno, este informe se refiere exclusivamente al mes de abril. Es un Solamente mes de abril. Es un informe mensual. Se comparan con otros meses, simplemente por un problema de saber el crecimiento, las tendencias, pero este es un informe mensual. El instituto hacemos informes mensuales de periodos mayores como trimestre y a fin de año hacemos el balance anual. Pero concretamente cada mes... Esto es abril. Es abril. Parece muy alta la cifra de más de 70.000, casi 71.000 jornadas laborales perdidas por conflictos. El tema es que en abril hubo un paro general. Claro, eso genera un Eso aumento es lo que importante. explica, Claro. Por eso la contradicción de que hablabas al principio tiene que ver con algo que, contrastado con lo que pasó el año pasado, es una diferencia. Y es que lo que llamamos conflictividad sectorial, que tiene que ver con medidas de movilización tomadas en gremios concretos para un sector, puede ser la construcción, puede ser un sector público, puede ser una empresa, con la general, que incluye tanto la sectorial como la que no es de un sector específico, sino general, como son los paros. Entonces la general tiene un gran crecimiento y la sectorial muy baja. ¿Esto por qué es particular? Porque en abril se está negociando en los consejos de salarios y se negocia sector a sector. Claro. El año pasado, cuando ocurrió esto, hubo bastante conflictividad sectorial, particularmente de algunos gremios concretos. Sí. Pero la conflictividad sectorial no fue pequeña. Hubo algunos paros también, generales, pero hubo mucha conflictividad en el sector por sus demandas específicas. Básicamente porque, como se sabe, el movimiento sindical está en desacuerdo con las propuestas salariales que hace el gobierno. Pero más allá de esa postura general, luego cada sector tiene una negociación específica que es distinta de otra. Y hay sectores o hay gremios en sectores que tienen una estrategia de mayor confrontación y otros de más negociación o más búsqueda de acuerdo. Yo creo que esta estrategia, digamos, de movilización sectorial, el año pasado no dio grandes cambios de resultados. Es decir, básicamente unos y otros tuvieron muy pocas diferencias en los acuerdos que incluso, debo decir que la mayoría de ellas fueron votados por los propios trabajadores, luego de haberse opuesto, de haber hecho... Pero sin embargo, bueno, finalmente llegaron a la conclusión de que no era posible otro acuerdo y en la mayoría de los casos lo firmaron, aunque la cantidad que no firmaron es mucho más que en ningún otro año desde que está el Frente Amplio en el gobierno. Claro. Lo cual se explica porque en este caso hay una clara divergencia entre el movimiento sindical y el gobierno en este tema salarial. Pero probablemente lo que ocurre, digamos, hecho el balance de ese periodo, el segundo semestre del año pasado, en este año hay muy poca conflictividad sectorial. Y toda la conflictividad se está como centralizando en medidas globales del PIT-CNT. Claro, lo esperable, haciendo una lectura bastante lineal y rápida, lo esperable era que el año pasado se diera una conflictividad alta en el sector público, por la ley de presupuesto evidentemente, y considerando los convenios salariales que vencían sobre fin de año y los vencimientos de convenios que tenemos ahora durante 2016, que son del sector privado, que la conflictividad se centrara en el sector privado.
Estos 4 primeros meses que ustedes observan, ¿cómo ha evolucionado estos 4 primeros meses del año? Digo, enero, febrero, marzo y abril. Bueno, la conflictividad mayor está explicada por los paros generales. Concretamente, dentro de la conflictividad sectorial, en el mes de abril, tuvo importancia el sector público. Hubo movilizaciones en ADEON, en la Intendencia, hubo también algún problema de seguridad en otro lado, pero ya digo, es una conflictividad muy pequeña, en donde la apertura tiene poco relevancia. Claro. La característica central de la conflictividad es ese hecho de la concentración en medidas globales y no en una conflictividad localizada en áreas específicas. Esto puede generar la lectura de alguna manera, esto ya viéndolo con el paso del tiempo, de que ha habido un distanciamiento entre la central sindical y las pautas de gobierno, y ese distanciamiento se traduce en medidas generales, ya no por sector, sino en una medida como más contundente, como más fuerte, para hacer sentir el descontento al gobierno por las pautas que, digamos, está pretendiendo llevar adelante en materia económica. Sin duda que eso es así, y que es un hecho que no había ocurrido en las anteriores administraciones, en ninguna de las rondas, que yo creo que tiene que ver con también algo que es parte de la realidad, ¿no? El año pasado comenzó el enlentecimiento de la economía. El Uruguay creció un 1% en el total del año, cuando el promedio estaba siendo 5 o 4. Esto significa que las pautas lo que están mostrando es que no hay en el sector público muchas posibilidades de financiar más aumentos, porque, digamos, incluso las previsiones que hizo el gobierno de ingresos en el sector público para financiar gastos no se cumplieron. Es decir, los ingresos bajaron en relación a lo proyectado. Con lo cual, bueno, aquí la opción que tiene el gobierno es, si concede más salario, va a aumentar el déficit. El déficit fiscal es una de las variables que la macroeconomía trata de que no se escape, al igual que la inflación o la competitividad medida por el tipo de cambio. Es decir, son variables macroeconómicas que tienen mucho valor en el conjunto de la política económica. Y el déficit parece ser el desvelo de Astori, ¿no? Exactamente. Digo, por lo menos públicamente en sus expresiones. El déficit, la inflación, así como la relación con el dólar. Y en función de tu experiencia, Juan, haciendo este análisis, obviamente, del relevamiento mes a mes de la conflictividad, lo que pasó y lo que resta para el año, ¿qué se puede esperar? Bueno, en primer lugar, se mantiene la diferencia. En este momento están negociando 29 consejos de salarios, que no son consejos, son subgrupos. Los consejos son 20 y algo, pero se desagregan en más de 200. El año pasado, en el segundo semestre, se negociaron 64. Este semestre, 29. Hasta ahora, creo que son 11 lo que lograron acuerdo. O sea, la tercera parte, un poquito más. Hay otros, un poco menos de una tercera parte, que hay avances grandes. Todavía no han firmado, pero hay avances. Es probable que venzan. Entendámonos que ya llevamos 4 meses y medio desde enero, que no hay convenios, ¿no? Y queda una parte, todavía, que es un poco menos de una tercera parte del total, que están complicados. Esto es reflejo de esta diferencia que decía. El problema es que en junio vence el grueso de los convenios de comercio y servicios, en donde hay mucha gente involucrada. Hay sindicatos grandes y además, un poquito más adelante, unos meses después, vence la construcción. En septiembre. Ahí va. Con lo cual, entre la construcción y servicios hay una enorme cantidad de trabajadores involucrados. Mi impresión es, si no hay un descenso en las tasas de inflación que siguen superiores al 10%, la posición de conceder
todos aumentos inferiores al 10%, porque el mayor aumento que prevé las pautas para los sectores dinámicos y solo el primer año es 10%. Sí, después por debajo. Después por debajo, y digamos los que no son dinámicos, no es el 10% ni en el primer año. Obviamente que esto es ir al choque. Es muy difícil Claro. decir que no implica caída en el salario real. Entonces es razonable que los sindicatos que tienen como posición, podrá uno estar de acuerdo o no, pero la posición del movimiento sindical y por lo que va a pelear es mantener el nivel salarial. Claro. Con lo cual es razonable que esto, si no tiene alguna modificación y la inflación no cae, haya conflictividad importante en el segundo semestre. Bien. Dadas las posiciones que las dos partes dicen tener, porque por otro lado la postura de mantener las pautas no es del Ministerio de Trabajo solamente, es de todo el gabinete, y lo ha dicho el presidente directamente, Claro, sí, sí. como reafirmando una postura que originalmente fue básicamente el Ministerio de Economía y básicamente, digamos, el ministro y en general todo, pero hoy es del gobierno, de todo el gobierno. Y si el presidente lo reafirma, bueno, pero desde el momento que se formularon las pautas hasta hoy, pasaron un hecho que no es menor. Primero, que la inflación pasó al 10%. Y segundo, que la tendencia, en lugar de ser descendente, como se previó cuando se hizo la rendición de cuentas, pasó a ser ascendente. Entonces, bueno, la pregunta es si con estos cambios no habrá alguna modificación, aunque no sea cambiar todo, porque claramente cambiar todo no se va a dar, pero algún ajuste que contemple alguna demanda del movimiento sindical. Vamos a agradecerle a Juan Manuel Rodríguez, más allá de que obviamente los números y el análisis nos ponen de cara a situaciones un tanto complejas para los próximos meses. No son muy buenas nuevas, pero son lo que están dando los números, reitero, que tienen que ver con el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, que bueno, con lo que nos ha traído Juan en su último informe de abril, nos permite mirar hacia adelante y ver que bueno, estamos frente a una situación un tanto compleja. Muchísimas gracias por esta visita nuevamente. No, encantado de venir. A las órdenes. Bueno, vamos cerrando por aquí esta entrevista que hemos mantenido con Juan Manuel Rodríguez.